Hola a todos y todas, soy Rosana Yatova. Estoy muy contenta de estar con ustedes disfrutando del Festival Innova Clabin en casa. Cuántas ideas increíbles, ideas innovadoras pasan por aquí. Es más, ideas innovadoras están siempre en el radar de nuestro próximo invitado, que va a conversar con nosotros sobre el ecosistema emprendedor en Brasil, que está cada vez más en línea con las reales necesidades del mercado. Es socio fundador y VP de SP Venture, un fondo de Venture Capital especializado en AGTEX. Muy bienvenido al Innova Clabin, Francisco Jardim. ¿Cómo estás, Chico? Sé que te dicen Chico. Muy bienvenido a nuestro encuentro. Gracias, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Gran admirador de la historia de la empresa y vengo siguiendo el ritmo de los trabajos de innovación aquí en Clabin hace rato y qué bueno que estamos aquí. Chico, venimos observando a lo largo de los años un verdadero fenómeno en el campo que es la innovación en el agronegocio. ¿Qué nos traes en términos de innovación tecnológica y cuánto eso viene afectando la vida del productor rural? Sí, tienes razón, Rosana. Es muy difícil separar la historia del agro brasileño, específicamente estos últimos 40 o 50 años en que realmente nos encargamos de trabajar en este bioma llamado cerrado. Es el breadbasket, ¿no? Es el principal productor de alimentos del planeta. Es difícil desasociar esa idea de la innovación, de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Casi nadie sabe, pero en 1976 Brasil era importador líquido de alimentos. Y una combinación de ciencia de frontera en agricultura tropical, que fue algo que hizo Embrapa junto con otros centros de investigación, con una vocación emprendedora. Nuestro emprendedor saliendo del sur, del suroeste, empezando a trabajar en el centro-oeste, fue lo que marcó esa carrera por la productividad y la adopción de la ciencia en ese territorio que no producía alimentos antes. Y de allá para acá, bueno, lo que el agro viene haciendo, un poquito de lag, eso es verdad, por falta de infraestructura como conectividad y penetración mobile y todo lo demás, lo que venía ocurriendo es que se venía adaptando a nuestra realidad, estas principales tecnologías del mundo. Así que es un punto interesante. Si miramos, por ejemplo, otros sectores como tecnología de la información, telecom, etcétera, vemos que ya hace un buen rato en el eje de innovación se produjo un movimiento, ya no son las grandes empresas las que innovan y fue para las startups. Como vemos en ese modelo que ocurre tanto en el Valle de Silicio o en Israel, son modelos de innovación con grupos pequeños que invierten en tecnología, mucho apetito para el riesgo, muchas, no, muchas cosas como por ejemplo enfocarse, trabajar en lo que quiere y que tienen un presupuesto de venture capital. Entonces, con esas características, eso se vuelve una máquina de innovación que empieza a revolucionar la industria y eso finalmente llegó al agro, ese modelo de innovación. Cuando vemos las principales tecnologías que llegaron hoy, ya sean satélites, sean drones, sean blockchain, sean computación en nube, ninguna de ellas llega por las grandes empresas. Las grandes empresas perdieron un poco la capacidad de llegar adelante. Hoy sea como una empresa de drones o de IoT o de Big Data que procesa imágenes de satélite y entrega inteligencia en el campo, o blockchain, lo que sea, son las pequeñitas las que están haciendo la cosa. Y eso me muestra que tenemos un nuevo marco de agro en adelante. Pero tú observas que en función de toda esta innovación, el productor rural ha logrado lidiar con el dilema de aumentar la oferta de alimentos en razón del gran número de bocas para alimentar en el mundo, casi 8.000 millones de personas. Podemos llegar en 2050 a 9, 10.000 millones y mitigar impactos ambientales, consiguiendo productividad. Bueno, sí, y creo que es más grave inclusive, Rosana. Hay un crecimiento de población, sí. Vamos a tener que producir más alimentos en ambientes más arriesgados, considerando el factor clima como uno de los principales variables de riesgo y uno de los pocos elementos seguros que tenemos es que habrá peor futuro en el mundo climático. Y también hay otra cosa y es que los países emergentes se vuelven ricos. China, India, Indonesia, Vietnam, etcétera.
vemos un consumo de proteína per cápita más alto, más acentuado. Las personas van saliendo de la línea de pobreza, comienzan a consumir más proteína animal de forma más intensa, eso genera una presión más amplia en la máquina de producción de alimentos del planeta. Así que la demanda por alimentos en los próximos 30 o 40 años debe ser enorme. En nuestra visión, tendremos que producir más comida en los próximos 40 años de lo que produjimos en los últimos 8.000 años. Así que es un desafío maltusiano. Corremos el riesgo de que si no usamos la tecnología para aumentar la capacidad de producción de alimentos más rápido de lo que crece la demanda, sea con enriquecimiento, sea con cambios en los hábitos, sea, lo que vamos a tener es un problema serio de alimentar el planeta y habrá conflictos entre pueblos, etcétera. Como dice el doctor Roberto Reitz, el productor brasileño, es el que más mantiene la paz en el mundo. Y ahí están las innovaciones y las creaciones aquí en Brasil para la agricultura tropical que aumentan la productividad y eso va a ser muy bueno. Las tecnologías nuevas permiten que el productor logre manejar su operación de manera mucho más eficiente. ¿Y qué significa eso? Que podemos tener un análisis predictivo sobre enfermedades, sobre malezas, sobre orugas y hacer una aplicación preventiva y precisa a nivel computacional. Es un súper ejemplo esto, porque vamos a usar menos agroquímico y vamos a controlar mejor todo esto. Es una reducción de costo y un aumento de productividad. Eso es lo primero. Lo segundo es la revolución en la fertilidad, ¿no? Estamos viendo aquí herramientas digitales de imagen, de suelos, etcétera, viabilizando una democratización de lo que llamamos agricultura de la precisión para la agricultura de la fertilidad, que es la tasa variable de aplicación de fertilizantes, y también un gran salto de productividad. Vamos a homogenizar la tierra más, con menos costo, más producción, más ingresos. Hay varios ejemplos, pero hay muchas cosas que están ocurriendo y le llegan al productor conforme él va produciendo más y gastando menos. Y llegando obviamente a lo que se creó el CRA, el Climate Resilient Agriculture, ¿no? Que es un productor que es intensivo en tecnología pero resiliente. Mencionaste algo muy interesante, que es la posibilidad del productor rural de saber qué ocurre en su propiedad. Recientemente entrevisté a un señor de una startup que creó un lector minucioso del microclima y del suelo de una región con 19 variables: temperatura, cantidad de lluvia, salinidad, y él puede saber cuánto usar de fertilizante, cuánto necesita irrigar, porque el tema del agua hoy causa un impacto ambiental enorme en la agricultura, porque es el sector que más utiliza agua. Por eso, cuando se tiene un dispositivo como este que logra dar al productor toda la información minuciosa, va a evitar desperdicio, optimizar su cosecha. Claro que sí. Y de hecho, cuando esa tecnología se hace disponible y se hace más barata y más fácil de usar, y cuando el productor va teniendo más acceso a la financiación a largo plazo para invertir en CAPEX, invertir en otras cosas, pues la adopción mejora. Y hay una característica importante, una tendencia que vemos en el campo, que es la fuerza de trabajo en el campo, que no viene creciendo, viene de hecho cayendo a veces, pero los ingresos van subiendo y eso es increíble porque es un agro más tecnificado, con más valor agregado. Y eso es por las nuevas tecnologías. Son cosas encantadoras lo que está pasando en tecnología. Piensa en sensores que van para la hacienda, sensores de suelo, estación meteorológica, pluviómetros, recogiendo datos en tiempo real, haciendo una serie de datos, se procesan los datos, se transforman en los actionable insights, que son este tipo de elementos para poder tomar decisiones ya. Tomamos decisiones en tiempo real, con alto grado de procesamiento de los datos, y por otro lado, tenemos emprendedores tecnológicos que le están apuntando a imagen por satélite, por drone, donde tú no puedes tener la misma precisión, evidentemente, de los datos, por lo menos no por ahora, pero
calidad en la resolución, pero tienes más escala, entonces tienes menos precisión, pero tienes áreas más grandes y costos más bajos. Así que vamos viendo soluciones tecnológicas compitiendo para ver cuál va a vencer y cuál va a entregar más productividad accesible para nuestro productor. Tenemos en los últimos años una gran dificultad de pensar en el legado. Grandes productores rurales con dificultad de atraer a los hijos para dar continuidad al trabajo en la hacienda, en el campo. ¿Crees que con todo este movimiento de innovación que hemos observado, estos chicos, chicas, tienen más interés de volver a casa y cuidar de su campo? Parece algo que, además de ser interesante porque trae mucha innovación, también tiene que ver con propósito, ¿no? Y parece que hoy es esencial para definir una carrera. Sí, con toda la seguridad. En Estados Unidos ya hay un dictado que dice que ser granjero es el trabajo más importante del planeta. Luego existe esa visión de la importancia del trabajo. Lo que yo creo que está pasando es que en Brasil nos estamos dando cuenta que el agro no es un negocio de bajo valor, de poca calificación, no. Es intensivo en tecnología y es un área en donde no peleamos de igual para igual, simplemente somos más eficientes que los europeos. Los europeos tienen una política común muy robusta, Estados Unidos igual, nuestro agro es menos subsidiado y es más efectivo. Es muy importante. Yo creo que esta innovación tecnológica está creando una aproximación. Un abuelo, un hijo y un nieto que se aproximan. Cuando vendemos tecnología como maquinaria o venta por teléfono, ya nos damos cuenta que uno de los discursos que funciona muy bien con el abuelo y con el papá es eso, demostrar cómo la tecnología funciona, cómo funciona para la productividad, cómo sobra tiempo, porque va a poder tener más tiempo para la familia. Y el tercer elemento es que va a poder tener un vínculo de comunicación, de conexión con la nueva generación, con el hijo, cuando el hijo vuelva a la hacienda, no solo para conversar, sino para tener una atractividad, para mostrarle al hijo, convencer a ese hijo o al nieto a que vuelva y trabaje en la hacienda como un trabajo de alta tecnología, donde se pueden aplicar todos los conocimientos, con muchos desafíos, pero con muchas recompensas. La tecnología y la innovación está uniendo las tres cosas. Y había mucha gente que de repente no estudió toda esta cuestión de la innovación y todo lo demás, que creía que el agro solamente iba a comenzar a adoptar la gran escala cuando la nueva generación asumiera este control. Y esa es una de las falacias más importantes que tenemos hoy. Hoy vemos el abuelo en WhatsApp, verificando sus sensores, negociando compra de insumos por WhatsApp, ¿no? En una negociación prácticamente digital. Así que vemos esas tres generaciones conectadas a partir de la tecnología y vemos eso construyendo una conexión entre ellos, ¿no? Y es bien interesante. Yo he visto algunos grupos de inversión, ¿no? En agro, en startups del agro, principalmente en el interior, y yo veo en varias plenarias discutiendo inversión abuelos, hijos y nietos al mismo tiempo allí, discutiendo tesis de inversión en un lugar o en otro, imágenes de dron, imágenes de satélite o esto o lo otro, viendo las soluciones, viendo el tamaño del mercado. O sea, es increíble. No estamos hablando solamente de innovar y adoptar tecnología para la hacienda. Estamos hablando de meterle el ahorro de la familia a la tecnología. Es lo que está discutiendo la gente ahora. Es un movimiento súper intenso, súper fuerte y está mezclando el agro hoy. No en vano se llama ecosistema emprendedor, porque son relaciones que se complementan, ¿verdad, Chico? Quería preguntarte además cómo este movimiento de innovación, transformación tecnológica en el campo dialoga con las políticas públicas. Acabamos de tener la aprobación del pago por servicios ambientales, que de alguna manera da al productor rural la posibilidad de ser remunerado por mantener el bosque, ¿no? La innovación, en este caso, ¿de qué forma se relaciona con esta ley?
Bueno, yo creo que eso es lo que hace tan importante que uno entienda bien las peculiaridades del ecosistema al momento de invertir en una cuestión como estas. Y no solamente ver lo que está pasando afuera y creer que las cosas ocurren en un ambiente tan específico como Brasil de la misma manera. No, no está bien, no es correcto, hay que entender las peculiaridades. Vamos a ver qué cosas están ocurriendo. Hay cosas en el agro que no ocurrían hace 4 o 5 años atrás y que hoy son las principales potencias, ¿no? En lo que se refiere a las tendencias, a las oportunidades para invertir en el agro. Así que el primer punto que me parece esencial es que sí, hay una generación allí que viene de afuera, nació afuera, y la primera generación tenía tal vez el mismo propósito, que es voy a crear una empresa para cobrar 2, 3 reales por hectárea y vamos a montar esa tecnología. El problema es que el productor no tiene dinero sobrando. Él no va a poder simplemente construir una empresa en el aire. Él tiene que ir haciendo su gasto. Hay que ver el resto de la cadena, ¿no? Y hay dos movimientos importantes allí que me parecen esenciales, que tú los tocas y que tienen que ver con los motores de explosión de valor de estas tecnologías. El primero es el sector financiero. Así que de unos años para acá empezamos un cambio grande regulatorio, muy fuerte en el agro. Eso lo vimos, el MP del agro del año pasado, las reyes de Fiagro que salieron el año pasado. Hemos visto muchos cambios regulatorios para facilitar el crédito, mejorar el crédito para las personas en el agro. Y vemos que los ambientes regulatorios vienen haciendo eso en Brasil hace unos buenos años ya. Hasta ahora el mercado más fuerte fue el de pagos, no teníamos un monopolio de poca innovación, poca competencia, ¿no? Y que ahora ven en la innovación regulatoria, en la innovación tecnológica, explota la competencia y ahora tenemos Stone, PagSeguro y otro montón que están cayendo por todo lado y están también mejorando las tasas, ¿no? Parece una empresa, parecía una empresa como Cielo, por ejemplo, es una empresa que todo el mundo está apuntándole a la muerte de ella, ¿no? Era una empresa tan promisoria, pero se relajó. ¿Cómo le está llegando eso al agro? Bueno, con intereses bajos, con transformación digital, con todos los cambios en las operaciones financieras disponibles, etcétera, y con una salida importante que no está tan gradual, es una salida fuerte del Banco de Brasil, el BNDES, como principales puntos de financiamiento para el crédito direccionado. Con eso los grandes bancos están metiéndose también al agro y hay una explosión de fintechs para el agro también. Y no hay duda que en los próximos años tendremos algunos bancos digitales naciendo enfocados al productor, trayéndole intereses más bajos, soluciones de seguro agrícola, soluciones de pago en otros elementos, en otros bancos, inversiones, etcétera. Una gran tendencia que estamos viendo es esa explosión de mercados financieros y servicios para el agro, intensivo en tecnología, enfocado en el productor. Y eso va a traer mucha eficiencia. El segundo punto que tú lo mencionas es el mercado de carbono, ¿no? Un mercado que en un año y medio atrás nadie pensaba que iba a venir con tanta fuerza, ¿no? Al comienzo del 2021. Cuando hay una crisis económica por la COVID, yo pensé que iba a pasar lo mismo que en 2008. Vino con mucha fuerza todo esto del mercado de carbono, invirtiendo en este mercado, y de repente vino una crisis económica y el mundo tuvo que retraerse un poco. Pero no, la verdad es que viene fuerte y viene ganando fuerza con la pandemia, así que esas dos tendencias, las fintechs del agro y las empresas que van a monetizar a través de créditos de carbono y otras oportunidades, creo que el mercado será de cientos y cientos de millones de dólares y no hay ninguna organización más bien posicionada para capturar eso que las de los agro. Chico, empezaste nuestra charla hablando del fenómeno de la década de 70 en Brasil, que hoy tienen una nueva cara, son verdaderos ambientalistas, cumpliendo como nadie la agenda ESG, buscando las mejores prácticas sociales, ambientales, de gobernanza, sin perder el foco en la ganancia. Chico, te agradezco mucho por nuestra charla y quisiera que dejaras para nuestros internautas, invitados, todos los que nos acompañan, tu mensaje final. Bueno, mi mensaje final.
Nunca fue un momento tan oportuno, tan promisor para emprender en Brasil. Ese tipo de crisis traen un suelo muy fértil para el emprendedorismo. Tienes más mano de obra disponible, las empresas están establecidas, las empresas grandes sufren mucho con las grandes crisis, están intentando reinventarse y no lo logran. Los clientes están buscando soluciones que mejoren los costos, acceso a capital, ¿no? Nunca hubo tanto capital disponible para emprender en Brasil. Así que mi mensaje final es eso. Va a cambiar en algunos países, va a cambiar el emprendedorismo tecnológico, definitivamente. Vean las nuevas revoluciones tecnológicas, aprender sobre esto y armar una empresa que haga que esa nueva tecnología entre con más productividad al mercado. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que construir. Cuando pensamos en propósito en el agro, es de eso que tenemos que hablar. Menos insumo, menos agua, menos fertilizante, menos defensivo y mejorar evidentemente la productividad en esas áreas actuales y reducir la presión por la frontera agrícola. Hay un vínculo muy fuerte con el impacto allí, pero es una oportunidad enorme y sensacional que tenemos. Así que mi mensaje final es, vamos a emprender con la propia empresa o dentro de una gran empresa. El emprendedor corporativo dentro de una gran empresa también es tan importante como el que arma una nueva empresa, ¿no? Mi mensaje final sería ese, sean todos emprendedores y bueno, estoy aquí siempre para ayudarlos y apoyarlos, claro. Chico Jardim, muchísimas gracias por nuestra charla, mucha suerte y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Rosana. Muy bien, usted que acompañó esta charla con Francisco Chico Jardim, siga con nosotros que tenemos mucho más en Innova Klabin para hoy.